¿Qué tal? Bienvenidos a Transporte al Día, este programa que hacemos para la Cámara de Transporte del Uruguay a través de BTV. Tenemos un programa muy variado y en este primer bloque estuvimos en el puerto porque allí llegaron los últimos 50 coches, los últimos porque fue hace pocos días, van a seguir viniendo, ¿verdad? 50 coches eléctricos para la empresa CUTSA, para dar cumplimiento a aquella promesa que le hizo la compañía al gobierno nacional hace algún tiempo cuando dijo que en el año 2040 toda la flota de CUTSA iba a ser eléctrica. Pues bien, se está cumpliendo en tiempo y forma esa promesa y por ello llegaron hace pocas horas 50 coches eléctricos desde China. En el recibimiento estuvieron muchas autoridades del Ministerio de Transporte, de la Dirección Nacional de Puertos, de nuestra compañía, de la compañía naviera que trajo los buses, etcétera, etcétera. Allí hablamos con el presidente de CUTSA, Juan Salgado, y con el director del puerto, el doctor Jorge Gandini. Bueno, para el puerto impresionante ver llegar este barco que transporta más de 1000 vehículos, camionetas, además camiones, maquinaria y estos 50 ómnibus eléctricos de CUTSA que se van desplegando en los muelles del puerto y la verdad nos llenan de orgullo. Ahora van a empezar a circular, creo que no solo para el beneficio de la gente, los pasajeros, sino también del medio ambiente. Es un impulso, como CUTSA siempre va adelante en estas cosas, del transporte colectivo eléctrico, que va mejorando y completando de a poco su flota. Sabemos que va a llegar otra tanda más de ómnibus de estas características. Así que bueno, para nosotros haber participado de esto es una experiencia en la que nos sentimos parte por el esfuerzo que también nos ha tocado hacer. Estamos en un barco enorme en el puerto de Montevideo. ¿Cómo está el puerto? Bueno, yo creo que asumiendo desafíos de cambios importantes. Nosotros nos criamos escuchando hablar de la lucha de puertos. Uruguay nace por Montevideo Puerto, porque tenía condiciones naturales para hacerlo, y peleamos durante toda la historia con Buenos Aires. Eso no ha desaparecido, pero hoy las grandes navieras controlan buena parte del tráfico internacional y también de lo que pasa en el transporte multimodal. Tienen camiones, tienen barcazas, tienen trenes, tienen aviones y controlan los grandes buques que atraviesan los océanos. Para eso tenemos que ser el último puerto de aguas profundas del Atlántico Sur. Ahí sí competimos con Buenos Aires, pero también con Río Grande do Sul. Y para eso necesitamos calado, necesitamos tener profundidad de nuestros canales de acceso, 60 kilómetros, 61 kilómetros, con 14 metros de profundidad. Hoy estamos en 13 metros, 51 kilómetros. Necesitamos ampliar la solera, que es la base de esa carretera que está oculta bajo el mar, tener un metro más y tener algunos lugares donde dos buques se puedan cruzar. Todo eso sale mucho dinero, pero esa es la competencia que tenemos con el mundo. Y eso le da a Uruguay una ruta de salida de su propia carga, pero también de carga de la región que tiene que encontrar en Montevideo la ruta de entrada y de salida, y eso nos da el volumen que Uruguay por su tamaño económico no tiene, y nos hace mucho más competitivos y con mejores tarifas para nuestra propia producción. Tenemos desafíos interesantes, no toda la gente tiene la cabeza abierta para entender el rol estratégico que tiene el puerto, pero de a poco creo que vamos dando una discusión que basada en la ley de puertos del 92 va ganando espacio para la interacción del sector público y el sector privado, que es el que invierte aquí adentro para que esas cosas sucedan. Durante mucho tiempo se habló de que el puerto de Montevideo era un puerto sucio, sobre todo para quienes viven en sus orillas. En el periodo pasado se empezó a trabajar en eso y se ganó un montón de tiempo. ¿Sigue? Bueno, sí, estamos ganando muchas cosas. Tierra, TCP, está ampliando muchísimo su plataforma vamos a ganar hectáreas al mar para tener mejores muelles, dragados a 17 metros, con más grúas de pórtico para los grandes barcos. Estamos, de a poco empezó el gobierno pasado a desguazar naves que van quedando y buques que van quedando abandonados, muchos de ellos en nuestras aguas, y que entorpecen el tráfico y generan polución de toda naturaleza. De a poco se va haciendo. La construcción en el gobierno pasado también del primer módulo del muelle pesquero, del puerto pesquero en Capurro, ha ayudado. Esta administración tiene como objetivo
avanzar en la segunda etapa para que la pesca extranjera también vaya a ese puerto pesquero. O sea que de a poco vamos ganando. Tenemos por tercer año consecutivo la calificación de ecopuerto, de ecoport, que tiene que ver con nuestras condiciones de salubridad. Vamos ganando espacio también en contaminar menos. Ya la nueva terminal de Cuenca del Plata, toda la obra que se está haciendo, incluye darle electricidad a los buques para que puedan apagar sus máquinas. Cuando un buque atraca, deja prendida toda su maquinaria, va escuchando esta, porque con eso alimenta la electricidad de sus cámaras, de sus motores, de su energía eléctrica, de sus grúas. Pero también pueden enchufar, pero hay que tener la infraestructura para que puedan encontrar una conexión de tal volumen para poder apagar máquinas. Bueno, eso ayuda a quemar muchísimo menos combustible fósil que contamina. Todavía no estamos haciendo eso en las áreas públicas, pero es un objetivo que queremos agregar. Esto es cumplir un compromiso con las autoridades, cumplir un compromiso con la gente, lo más importante, pero además de eso, no es ni más ni menos, pero además de eso es cumplir un sueño. Cuando tomamos la decisión de alguna manera de encarar la renovación, tratando de mejorar el medio ambiente, tratando de descarbonizar nuestra ciudad de Montevideo, tratando de hacer un cambio de matriz energética en serio, de verdad. Bueno, pensamos de todo punto de vista, pero desde el punto de vista humano pensamos en muchas cosas. Y en esas cosas se van reflejando que con estas 50 unidades BID que están llegando en el día de hoy, que en pocos días, ya en octubre, van a estar circulando en todas las calles y en todos los recorridos de Montevideo, bueno, estamos llegando a 221 unidades circulando 100% eléctrico. Nos resta para ese compromiso lo que firmamos hace pocos días en un viaje que hicimos a China. Nos restan 60 unidades más que ya están firmadas, que ya están comprometidas, que tenemos fecha de llegada estimada en el mes de enero, y bueno, y ahí completar el compromiso del quinquenio 2025 de todas estas unidades. Así que estamos realmente muy contentos, es la primera vez que podemos subir a un barco que traslada y ver estos barcos, ver el traslado, ver cómo vienen. La verdad que es maravilloso, es una experiencia única. Y ver las unidades celestes llegando ahí, pensar que el sábado de noche que está previsto que se puedan sacar del puerto y llevarlos hasta la oficina hasta el predio de Veracierto, y bueno, ahí irá la caravana celeste, pero esta caravana es la caravana de Cucha Celeste hasta el predio de Veracierto. Continuamos, amigos, en Transporte al Día. En este segundo bloque, en el segundo y en el tercero, visitamos la sede de la UNACEB, allí en la Torre Ejecutiva. ¿Por qué? Porque hay muchas novedades siempre con respecto al tema de la Unidad Nacional de Seguridad Vial. En este bloque, en este segundo bloque, hablamos con su presidente, Marcelo Metediera, a propósito de la Semana de la Seguridad Vial que se acaba de cumplir en esta semana que pasó, y esta es su palabra. La Semana Nacional de la Seguridad Vial es un compromiso de alguna manera que asume el país en el marco del diseño de acción para la seguridad vial. El diseño son objetivos que se fijan a nivel global, en el cual se tiene como objetivo la meta alcanzar es a descender el 50% de las personas fallecidas en el tránsito y los lesionados, ¿no? Al 2030. Al 2030. El diseño anterior fue 2011-2020, ahora es 21-30. Claro. Sabemos que igual que los otros ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel global, no se va a llegar ni cerca. No se llega. No, ni cerca. Es una pena. Pero bueno, esto de alguna manera lo que hace es alinear las políticas públicas a nivel global para tratar de ir en esa dirección.
En ese marco, Uruguay acuerda, pero además lo ratifica con un decreto, y en ese decreto crea la Semana Nacional de la Seguridad Vial como una de las herramientas, una de las medidas para que Uruguay esté en tema. Estamos hablando del año 2012, este decreto, o sea, hace mucho tiempo atrás, ¿no? Pongámonos en el contexto de ese momento. Recién en el 2007 se había creado la UNACEP, y bueno, y tiene como objetivo esta semana la de poner el tema arriba de la mesa, concientizar un poco más. Es una excusa para reforzar un poco más el trabajo a nivel nacional. En esto trabaja todas las intendencias del país, UNACEP, Caminera, Jefatura, Ministerio de Transporte, Ministerio de Interior, bueno, y de alguna manera nos alinea en ese sentido. ¿Y las acciones concretas? Bueno, ¿Por dónde pasa? la que tiene la UNACEP esta semana, tuvimos un encuentro nacional de las unidades locales de seguridad vial. Las unidades locales son comisiones de trabajo en el territorio, la gente. Institución, sí, pero la sociedad civil, ajá, instituciones educativas, deportivas, culturales, todo aquel o aquella que esté interesado en dar una mano en los temas de seguridad vial a nivel nacional, y a nivel local, desde su barrio, desde su realidad concreta. El país tiene problemas en el tránsito que son comunes. Yo siempre digo, la forma de abordarlo es distinta en cada lugar y depende mucho de la identidad, la idiosincrasia de cada lugar. Claro. Por lo tanto, las unidades locales juegan un papel fundamental. Entonces, tuvimos un encuentro, vinieron las 36 unidades locales que existen al día de hoy. También nos estuvo, bueno, y ahí expusieron las experiencias, hubo intercambio, armamos un protocolo de funcionamiento para este periodo. Y además se sumó a la actividad Paulo Guimarães, que es el presidente del Observatorio Nacional de Seguridad Vial de Brasil, que también vino a poner sus experiencias, además de integrar lo que es el Mayo Amarillo, la comisión, ajá, esa, que también en esto del marco del diseño de acción para la seguridad vial se crea un movimiento social, y ese es puro y duro social, en Brasil, que se denomina Mayo Amarillo, y que bueno, que se ha propagado por distintos países del mundo, vino también a esa actividad a compartir su experiencia. Fue una jornada de todo el día. Martes, presentación del móvil del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el móvil de fiscalización, una herramienta que va a estar buena porque suma herramientas para el control del tránsito también, y ahí además agregando el tema del trabajo, transporte de pasajeros, transporte camiones, en fin, de carga. Y a su vez también estuvimos en La Valleja, donde se hizo una actividad vinculada al uso del sistema de retención infantil por parte de la gente para que aprenda a instalar la sillita, cómo se usa, y además producto de una empresa privada que puso a disposición su capacidad para hacer controles del estado de situación de las motos, ¿no? Eso se hace habitualmente, se hace como una especie de taller móvil donde se hace un chequeo de la moto y ver en qué estado está. Además, el miércoles tuvimos una actividad en Las Piedras, coorganizada con la Intendencia de Canelones, vinculada a la salud. Cuando una persona tiene un siniestro de tránsito y queda con discapacidad motriz, a veces permanente y a veces temporal, tiene rehabilitación que hacer. Y esa rehabilitación, si sos menor de 18 años, la hace en el Centro Teletón, en la Fundación Teletón, y si sos mayor tenés un par de opciones, unas en Las Piedras, Ceresur, y otras en Cerema, en Maldonado, ¿no? Y además vamos a tener en esa instancia la mesa con la participación de esas 3 instituciones, más SAME 105, que es quien atiende de alguna manera los siniestros de tránsito. O sea, una actividad muy, muy linda, muy interesante. Además de, nosotros estamos haciendo capacitaciones a los cuerpos de bomberos a nivel nacional, regionalizamos el país en 8 regiones. Le tocó esta semana a Maldonado, que lo embarcamos en la Semana Nacional de Seguridad Vial. Fuimos también con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas al peaje, a una actividad del propio Ministerio que acompañamos, entrega de folleto, información. Y bueno, y arrancamos el miércoles de tarde para Rivera, donde tuvimos ahí distintos tipos de reuniones. La reunión institucional que habitualmente hacemos cada vez que vamos a un departamento, Intendencia, Jefatura, Departamento, Dirección Departamental de Salud, Caminera y UNACEP. Pero además aprovechamos a tener reuniones con las unidades locales de Rivera, y también 2 reuniones muy interesantes. Una que era los pares de Uruguay y Brasil, o de Rivera y Libramento, UNACEP, Dirección de Tránsito, con Policía Rodoviaria Federal y con la Prefectura de Libramento. Y después también tuvimos otra reunión con la Liga de Abogados de Libramento y los abogados de Rivera. O sea, estuvimos ahí analizando un contexto jurídico con pienso de frontera, ¿no? Los problemas que tenemos en el resto del país. Estamos hablando del tránsito, de la movilidad, de los vehículos. En las fronteras hay una especie de en realidad statu quo diferente, ¿no? Exacto, porque te separa una calle que la cruzás caminando, por lo tanto la lógica y ahí como interactúa y convive el tránsito peatonal y vehicular es muy importante. Así que fueron unas muy lindas actividades, y el viernes de mañana un desfile organizado por la Intendencia de Rivera,
junto con los centros educativos, escolares, liceales, donde también se utiliza de alguna manera esa excusa de la feria y del desfile para concientizar a la gurizada. Marcelo, ¿la problemática de Brasil es similar a la nuestra? Más allá de la diferencia de tamaño y de cantidad de vehículos y todo lo demás. Digo, el no obedecer las normas, el hacer cosas que no se deben. Y sí, eso pasa a nivel general, a nivel global. Yo creo que en cuanto una sociedad está más desarrollada o incorpora en términos culturales el tema de tránsito, por ahí puedes tener mejoras. Y cada país va haciendo su proceso y va madurando. Nosotros, si bien tomamos la referencia de España para el permiso por puntos, que la vimos como mejor a la experiencia de Argentina y de Brasil, que tienen muchas dificultades, y a su vez España había tomado la referencia de Francia y corrigió problemas que había tenido Francia, y Alemania y Reino Unido. Eso funciona allá, no acá. Acá hay que adaptarlo a la realidad nuestra. Por ejemplo, en España, si conducís sin permiso de conducir, vas preso. Y acá no. Y eso tiene que ver con los resultados, ¿no? Aunque te la hayas olvidado, ¿vas preso igual? Bueno, el detalle no lo tengo claro. Porque una cosa es no tener y otra cosa es no portarla, exacto, ¿no? Esa es la realidad nuestra. Exacto. Pero lo concreto es que si no tenés permiso de conducir, se te complica. Vas preso. Entonces eso forma de alguna manera otro tipo de sociedad, que después esa sociedad refleja en el tránsito esas conductas, esa cultura. Por eso nosotros pretendemos acá instrumentar el permiso por punto, pretendemos incluirlo en los temas de tránsito en la educación, que la gente esté preparada, que sepa que pasan cosas, aunque sea un escenario de mínima. Hoy no tienen absolutamente ninguna preparación, no para manejar un auto, ni como peatón, ni como ciclista, ni motociclista, ni nada. Entonces, creo que esas son las medidas que son cambios culturales que, bueno, en otros países han dado resultados. Estuvimos en Argentina hablando con nuestro par. El sistema del permiso por puntos ahí, por ejemplo, que es una de las herramientas, funciona distinto a lo que va a funcionar acá, y el de Brasil funciona distinto a lo que va a funcionar acá y a lo que funciona en Argentina. Mirá. Después hay otras realidades de infraestructura, digo para hablar de la región. Hay otro tipo de movilidad, otra cantidad de población, o sea, son distintas realidades. Yo creo que en términos generales, siempre digo, en el tránsito y en el transporte está todo inventado. Sí, claro. Lo que vos tenés que ver, qué utilizás de lo que hay, de lo que existe, de experiencias de éxito, y aprender de los fracasos para construir la política pública en tu país. La libreta por puntos va a comenzar a regir el año que viene, de eso vamos a hablar en el próximo bloque, Marcelo. Pero cuando asumiste la presidencia de UNACEB hubo 2 o 3 cosas en las que pusiste el foco, algunas incluso que te trajeron problemas. Sí. ¿Han avanzado en algo? ¿Ves algún cambio? ¿Se toman algunas medidas? Sí, yo creo que hemos avanzado en volver a reinstalar de alguna manera espacios de trabajo en pos de. Capaz que algunas de las medidas que pusimos arriba de la mesa todavía no están ejecutadas o ejecutables, pero sí estamos trabajando en preparar el escenario para ponerlas en práctica. Tuvimos 5 años de parálisis de esto. Esa es mi opinión, obviamente, ¿no? Pues no soy compartida, donde la UNACEB no generaba este tipo de políticas, este tipo de ámbitos de trabajo, no problematizaba los temas de tránsito. Entonces sí, efectivamente empezamos a trabajar en eso, tomamos rápidamente el borrador del permiso por puntos y lo logramos resolver con un decreto en poquitos meses. Tenemos arriba de la mesa, tuvimos alguna instancia vinculada a la destrucción de los vehículos incautados, un plan de impacto de motos en el área metropolitana y Maldonado, o sea, cosas que tienen que ir de la mano con las resoluciones que tienen que tomar otras instituciones, porque la UNACEB no ejecuta, genera política pública, trabaja, articula, pincha si te quedás medio remolón, pero no tiene la capacidad de ejecución, son otros los que ejecutan. Bueno, tenemos mayor acercamiento en esto, obviamente el Ministerio del Interior, porque es gobierno nacional, pero después mucha de la política pública se instrumenta de las propias intendencias que tienen su autonomía y que tienen sus realidades. O sea, ahí cuesta un poquito que el engranaje funcione un poco más. Pero venimos una de las líneas estratégicas de trabajo que tenemos es hacer esto. Es comunicar, es dialogar, es estar en territorios, proponer cosas, y bueno, de ahí van a ir fluyendo. Si no, cuando no está esa política pública puesta arriba de la mesa, después depende de voluntades personales. ¿Sos optimista en cuanto a que en algún momento se pueda empezar a hablar formalmente de todo esto a nivel de escuelas y de liceos? Sí. Nosotros queremos en las escuelas abordarlo con las escuelas de tránsito de las intendencias que hoy ya lo hacen. O sea, no estamos innovando. Ajá. Ya lo hacen, acompañar, ayudar, potenciar, mejorar si se necesita, estar donde no puedan estar ellos. Eso a nivel de primaria. En secundaria estamos hablando con secundaria, ya tuvimos 2 reuniones, estamos a la espera de una devolución para ver si, porque lo que le planteamos es incluir en la educación curricular en secundaria existen las materias que son materias taller. Claro. Los talleres son de distintas temáticas. Nosotros planteamos que uno de esos talleres sea de seguridad vial, de educación vial. Y si logramos eso, quizás
hablaremos con el Congreso de Intendentes para que quien apruebe la materia, pues la tiene que aprobar, porque Sí, es claro. curricular, puede exonerar quizás el teórico del permiso de conducir. Claro, O sobre todo el más sencillo. el más sencillo, o tener realidades a nivel nacional donde para llegar del centro rural al estudio tenés que ir en un vehículo, en una moto. Y la moto hoy con 16 años para 50 centímetros cúbicos, ya no hay más vehículos 50 centímetros cúbicos. Entonces, si tenés a la gente preparada, educada, podés de alguna manera analizar excepciones o cambios a esas normativas, ¿no? Yo creo que ese es uno de los papeles que tiene el permiso. Entonces, estamos por ahí, estamos trabajando con secundaria, nosotros le dimos un plan de trabajo en el idioma tránsito, ellos tienen que traducirlo al idioma educativo, y bueno, en estos momentos estamos en esos intercambios, a ver si logramos plasmarlo y empezar con alguna prueba piloto que podrá hacer en el liceo, que podrá hacer en UTU, hay que ver ahí dónde y que después se vaya desparramando el resto del estudio. Sobre todo, Marcelo, cada vez hay más vehículos, patinetas, patines, no sé cómo se llaman los patines eléctricos que tienen solo 2 ruedas, los monopatines, es decir, cada vez hay más movilidad en la ciudad. Sí, sí, y distinta. Y que interactúa de una manera bastante desordenada, Exacto. porque yo qué sé, a ver, yo grafico con estas cosas el tema de la movilidad. Cuando uno era joven, Sí. si se atrasaba la luz tenía que hacer cola a la oficina de UTE, que no había en todas las ciudades, por lo menos en el interior, para ir a pagar en la oficina. Sí, sí. Sí. Y eventualmente hacer un convenio por el atraso. Y yo qué sé, en mi caso, que era de una ciudad, tenía que ir al municipio, a la ciudad de al lado, porque en mi ciudad no había esa oficina que te hiciera ese trámite administrativo. Claro. Hoy lo hace del celular. Exacto. Entonces ahí hay un viaje que no se hace. O cualquiera de ese tipo de movilidad. Y si lo vemos en términos de vehículo, que vale la pena decir, aumentó un 3,6% la venta de vehículos, a diferencia del 2024 con el 23, pero un 6,4% el consumo de combustible. O sea, hay más vehículos que circulan más. Tiempos atrás era el auto, la moto, el que podía. Y eventualmente la bicicleta. Hoy tenés un montón como a veces lo decimos despectivamente, pero para graficarlo, voy al súper con la tarjeta, 18 cuotas, salgo en moto. Sí, claro. Y no tengo permiso de conducir, no tengo casco, no empadrono. Pero no es para graficar, nada. es verdad. Esa es la realidad. Sí, claro. Entonces, eso hace que la persona no está preparada, tiene esa facilidad, que es parte del plan de impacto de moto que estamos trabajando, a ver si el Congreso de Intendentes lo lleva. Planteo que hicimos Ministerio de Interior, UNACEP, y las Intendencias de Montevideo, Maldonado y Canelones. El Congreso pasado lo tiene este Congreso para discutir. Entonces eso te cambia, bicicletas eléctricas con otro desarrollo de velocidad, patinetas, las propias motos, que no entienden que tienen que usar el carril de circulación y no pasar por donde les dé el espacio, ¿no? Entonces claramente hay un mal uso de los vehículos y bueno, y se refleja en ese tipo de circulación. Marcelo, vamos a hacer una pausa y en el próximo bloque hablamos de la libreta por puntos. ¿Cómo ¿Te no? parece? Un gusto. Continuamos, amigos, ingresamos en el tercer bloque. Si hablamos de tránsito, si hablamos de transporte, si hablamos de seguridad vial, nos viene enseguida a la mente el futuro. Y el futuro es la licencia de conducir por puntos. De esto hablamos también con el presidente de la UNACEP. La fiscalización, la justicia, la educación, los instrumentos administrativos como el permiso por puntos, que estoy convencido que va a ser un cambio muy importante para el país, porque cambia la cultura de la conducción, cambia la lógica de la conducción, nos iguala en términos sociales, porque no importa, y esto va a sonar feo, pero es así, no importa si tenés plata para pagar una multa, se te suspende el permiso de conducir por igual a cualquier persona. Y lo digo así porque realmente la conducta de las personas que tienen un poder adquisitivo suficiente como para hacerle frente a las multas, la conducta en el tránsito es totalmente distinta. Eso es así. Pueden preguntárselo a cualquier dirección de tránsito. Comprobado. Es así, hasta cosas anecdóticas que pasan en las fiscalizaciones que son impensables. Sí, sí. Entonces creo que nos iguala desde ahí, pero además, si bien nosotros cuando se presentó el decreto del permiso por punto en Uruguay, nos acompañó la gente de la DGT de España, que ellos presentaron en el año 2020, si no me equivoco, tenían 9.800 fallecidos y bajaron a 1.700 fallecidos. Pero además, en el marco del convenio que firmó el presidente de la República con el presidente de España, de acuerdos de trabajo bilaterales, ahí estamos trabajando para tener un acompañamiento de la Universidad de Valencia, con la cual ya hemos estado reunidos,
porque ellos han hecho seguimientos de los procesos en Europa, de los países que han implantado el permiso por puntos, y han hecho observación de algunos países de América Latina que han hecho la implantación del permiso por puntos. Y en términos globales, el promedio de descenso de los fallecidos es de un 10%, de un 9% los lesionados y un 21% los siniestros de tránsito. Entonces, hay evidencia, como nos gusta trabajar a nosotros, no es nos parece, aunque nos pueda parecer. Además, hay datos que lo sustentan. Bueno, dependerá de cómo trabajemos acá para ver si logramos tener ese mismo resultado. Decías que es diferente a la de España. ¿Lo mejora en algo? Lo adapta a la realidad uruguaya. Lo adapta a la realidad uruguaya porque España tiene, yo creo que dos cosas puntuales que no tiene Uruguay. Una, que en los lugares particularmente como Madrid y algunas partes de Barcelona, aunque Barcelona es independiente, bajaron la velocidad urbana a 30 km/h. Entonces es una medida muy fuerte que genera un descenso en la velocidad y baja los impactos de los siniestros y los impactos de los siniestros de tránsito. Y fue acompañado con la implantación del permiso por puntos, ¿no? Esta fue otra medida que además jurídicamente, en el caso de España, quien no tiene permiso de conducir, cosa que no pasa acá, termina preso. Hoy estamos dando la batalla, la pelea para intentar que la justicia actúe con la ley de falta. La ley de falta, que es un medio entre lo penal y entre no hacer nada. Sin embargo, no está funcionando, por eso es importantísimo para nosotros. Entonces, lo que hacemos es, con esa experiencia y con algunos errores que tuvo España, adaptarlo a la realidad nuestra. Que hayamos puesto un artículo en el decreto que hable de que se tiene que instrumentar en un plazo máximo de 24 meses. Quiere decir que no arrancamos con todo juntos, que es un proceso paulatino. Y eso lo aprendimos de lo que vimos o entendemos de la experiencia de ellos adaptada a la realidad uruguaya. Por ejemplo, la forma quizás de vincularse las personas que tienen propiedad o uso de un vehículo con la intendencia. Eso también hay un cambio porque Uruguay tiene un relativo, a ver cómo lo digo, no están las mejores condiciones administrativas del vínculo de la persona con el vehículo para hacerle frente. Entonces hay que armarlo de manera distinta. O sea, a la uruguaya. A la uruguaya. Pero estoy convencido que si nos ponemos a trabajar y si tomamos las decisiones que hay que tomar, va a ser una muy buena herramienta. ¿Y con respecto a Argentina? ¿Tenés claro más o menos? Sí, estuvimos reunidos con la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Bueno, ahí bien los mensajes políticos, ¿no? El presidente argentino, Milei, eliminó la Agencia Nacional de Seguridad Vial. La eliminó. Y la pasó como una oficina dentro de lo que acá vendría a ser el Ministerio del Interior. Ahora nos llegó un correo hace un par de días que vuelven a restituir, por suerte, esa agencia porque le da otro carácter y otra jerarquización para trabajar la temática. Pero bueno, estuvimos reunidos con ellos. Un ámbito mayor. Claro, y otro respaldo político al trabajo, ¿no? Pero bueno, cuando nosotros fuimos, en esa semana se estaban dando esos cambios, igual nos recibieron. Nosotros queríamos conocer su experiencia, les agradecimos pila porque te puedes imaginar un tembladeral esa oficina, pero nos recibieron muy amablemente, intercambiamos. Seguro, ellos tienen una lógica y el día que Uruguay entienda que está preparado jurídicamente en términos de lo administrativo, del permiso de conducir, como no lo está Argentina y como tampoco lo está Brasil, porque son federaciones, porque una cosa es... Yo les digo, Argentina y Brasil hoy son el Uruguay del 2016, cuando habían 19 permisos de conducir. Claro, diferente. La fortaleza que tiene Uruguay no la estamos visualizando y la oportunidad, por lo tanto. Entonces, la dificultad que tiene Argentina y Brasil, más allá de la idiosincrasia... Son países que fueran países adentro diferentes. Exacto. Bueno, por ejemplo, Brasil va sumando puntos cuando cometés multa. O sea, casi decir que va a ganar puntos, la idiosincrasia nuestra es distinta. O Argentina, por ejemplo, solo castiga y no premia cómo va a ser el proceso uruguayo. ¿No? Entonces, es distinto, con otras complejidades, y bueno, y también sacamos un poco de experiencias que nos hacen ver tanto lo que nos plantea la DGT de España, como Valencia, como propia Argentina, y lo que hemos visto de Brasil, que tenemos un escenario propicio para sacar el mejor producto, y ojalá la política no rompa ese buen ambiente que hay para llevar eso adelante. En este escenario, Marcelo, donde se lanzó, se anunció, pero todavía no entra en vigencia, ¿qué devoluciones has tenido? Bueno, desde yo creo que es un ejemplo cuando la realidad le camina por arriba a la política. Capaz que se me antoja en este momento definirlo así, porque hay un amplio consenso de la sociedad, lo ven como una medida muy positiva, lo ven como una expectativa de un cambio en el tránsito, la gente espera que se hagan cambios en la forma de controlar el tránsito, lo vemos y lo vivimos todos a diario porque nos pasa a todas y a todos. Y además se dio la situación que cuando presentamos el permiso, hubo ahí sí alguna tensión con el Congreso de Intendentes. Hubo algún ruido ahí, sí, ¿no? Hubo algún ruido, como toda relación, a veces hay algún ruidito. Pero sin embargo vinieron juntas departamentales y intendencias de todo el país.
Cerro Largo, Florida, Rivera, Salto, Artigas. De hecho, nos convocaron ahora a la Junta de Colonia, están coordinando para que vayamos a Florida. O sea, trasciende hasta lo partidario político. Claro. ¿Me explico? Yo creo que esa es la mayor fortaleza que tiene y yo creo que hay que tomar dimensión de eso y entender que es una medida que se necesita. Independientemente de eso, digo, todos estamos de acuerdo, el Congreso de Intendentes también, de que esto hay que hacerlo. Sí. No hay duda, porque es una necesidad, porque salva vidas, porque cuida a la gente. Bueno, pero bueno, la política tiene esos ring-ranga. Supongo por el métier de ustedes que estás en contacto permanente con la Intendencia, con el Ministerio de Transporte, con el Ministerio del Interior. Sí, tenemos un mayor vínculo con el Ministerio del Interior, porque ahí dentro del Ministerio del Interior no solo está Jefatura, sino que está Caminera también. Claro. Y tenemos la cuestión de la seguridad vial, las rutas, un lugar donde la velocidad es un componente muy importante en los siniestros, donde por el grado de violencia, por la velocidad desarrollada. Con el Ministerio de Transporte tenemos algunos temas puntuales, pero en menor medida, y bueno, y con las intendencias que nos abren las puertas de alguna manera, estamos trabajando, intercambiando, que ellos hacen su trabajo, nosotros acompañamos, proponemos. De hecho, van a ir algunos proyectos legislativos al Legislativo Nacional, que es producto de las necesidades que se tienen. Yo digo, desde mi opinión, y capaz que desde donde vengo, no hay una sola medida que nosotros estemos poniendo arriba de la mesa hoy que no sea una reivindicación de cualquier intendencia del país para poder trabajar en los operativos y que tengan un resultado positivo. Así que eso nos facilita mucho el trabajo. Y en algunos casos las decisiones de ellos favorecen la política de UNACEP. Y es que van de la mano, porque cambiar una ley, la UNACEP tiene potestad de hacer las propuestas, no las intendencias, que también tienen la posibilidad de, por medio del Congreso de Intendentes, mandar un borrador o al Poder Ejecutivo o al Poder Legislativo, pero un camino mucho más largo. Entonces, nosotros estamos así como contigo, sentados en la misma mesa, intercambiando, che, ¿qué precisamos esto? Bueno, vamos y vamos. Entonces eso facilita y acerca los tiempos, ni que hablar. Más allá de la idea que tiene UNACEP, vos personalmente, ¿tenés expectativas, esperanzas de que la libreta por puntos ayude a ir en la ruta del decenio? Sí, no me cabe ninguna duda, estoy convencido por lo que te decía recién de las experiencias internacionales, pero aparte porque nosotros como UNACEP nos planteamos 6 líneas estratégicas. ¿Qué decimos? Lo de la educación que hablamos, más fiscalización, la justicia, el permiso por punto, el liderazgo de la UNACEP y la construcción de las unidades locales de seguridad vial desde el territorio. Que está todo en marcha. En conjunto, accionando en conjunto, van a dar ese cambio posible. También digo, ninguna de esas 6 medidas, incluida el permiso por punto, por sí sola resuelve. Porque un permiso por punto, si la justicia no actúa, no tiene sentido. Si los vehículos no están identificados, dificulta la fiscalización. Si no incluimos en la educación los temas del tránsito para cambiar la cabeza y conducir distinto, para que achique el margen de la necesidad de operativo en la vía pública, no va a funcionar. Entonces, por eso digo que todas las medidas van entrelazadas y que en conjunto van a hacer ese cambio. ¿No te han dicho todavía desde el tribunal, los tribunales de falta, que depende del presupuesto o su... Sí, claro, sí, estuve reunido, acordé con la fiscal de corte, esto lo venimos trabajando, y acordamos 2 caminos a trabajar. Uno que es el de conseguir recursos humanos para las fiscalías, para que atiendan específicamente esto. Yo lo que le planteé, yo me comprometo a trabajar para conseguir, y ella se comprometió que si conseguíamos recursos humanos, los destinaba a la ley de falta. Y estamos en eso, claramente. El presupuesto nacional se tuvo que componer de una realidad económica del país distinta a la que pensábamos que íbamos a tener. Y como, si bien se necesita ya que la justicia actúe, lo vamos a necesitar aún más cuando comience a funcionar el permiso. Y el permiso va a funcionar el año que viene. Por lo tanto, tenemos un margencito de tiempo para analizar en la rendición de cuentas del año que viene. ¿Cómo hacer para conseguir recursos humanos? Bueno, ingenio. Sí, y convencer, y demostrar, y sensibilizar, y hacer lo que estamos haciendo. ¿A los legisladores? Bueno, yo cuando presenté el permiso, lo dije estando el presidente de la República presente, tenemos que convencer a la gente que tiene que cambiar la cabeza, pero también tenemos que convencerle a los legisladores y los tomadores de decisiones políticas de que tenemos que cambiar la cabeza. Es parte de lo que estamos planteando, entenderlo desde otro lugar, también a los que toman las decisiones políticas. Obviamente con el presidente de la República esto lo estuvimos conversando. La verdad que estoy esperando que se termine este proceso presupuestal para tener ya empezar a trabajar para la rendición de cuentas del periodo que viene, porque estoy convencido que lo necesitamos. Y después lo otro que acordamos con Fiscalía, que lo estamos haciendo, Fiscalía tiene un centro de formación. Ajá. Ya hicimos una primera formación en área metropolitana, la siguiente, si no me equivoco, va a ser Maldonado, donde se hizo un taller de capacitación donde participaron en 96, para ser exacto, personas entre jueces y fiscales.
Mira. donde le hicimos el planteo de por qué la ley de falta, la necesidad, intercambiamos, aprendimos muchísimo también y entendimos algunas lógicas de ese mundo, que es complejo. Pero de alguna manera, bueno, también estuvo Camineras poniendo, estuvo el Instituto Técnico Forense, estuvo un juez de falta, estuvieron de la propia Fiscalía. Eso genera ya de por sí un ambiente de trabajo. Claro. Entonces quizás hoy alguno de esos 96 jueces o fiscales que le llegue algo de tránsito lo va a mirar distinto. Diferente. Y desde ahí también construir esa política pública. Gracias, Marcelo. Muchísimas gracias a ustedes, como siempre. Ingresamos, amigos, en el último bloque. Allí mismo en la UNACEB tuvimos una oportunidad que no se da muy a menudo, y es de charlar con una autoridad de la seguridad vial en Brasil, en el estado de San Pablo. El brasileño está aquí para hacer un intercambio estratégico con nuestra UNACEB y de esta forma charlamos con él. Trabalho em Brasília, no Observatório Nacional de Segurança Viária. O que faz? Uma organização não governamental, terceiro setor, é uma ONG, que atua na promoção de estudos e pesquisas para a promoção da segurança viária. Como é a segurança vial no Brasil? São Paulo? O Brasil, né? O Brasil é um país muito grande, tem mais de 200 milhões de habitantes, e todos os anos cerca de 40 mil pessoas morrem no trânsito. Então a gente tem hoje um avanço na área de infraestrutura. O Brasil tem vivido a onda das concessões rodoviárias, onde as rodovias são entregues para a administração privada. Então isso tem melhorado a condição da infraestrutura. Nós temos uma boa regulamentação de segurança veicular. Então, por exemplo, toda a frota brasileira, já há mais de 10 anos, mesmo os veículos mais baratos, tem, por exemplo, airbag e ABS obrigatórios, mas o nosso grande desafio hoje é o comportamento humano. Aí é onde a gente tem encontrado os maiores problemas de segurança viária. E como se faz para melhorar o comportamento humano? A gente tem defendido a atuação em 3 grandes áreas. Uma primeira área a gente chama de educação formal. Então é levar a educação para o trânsito para os pequenos, para as crianças nas escolas. Ali isso já se está fazendo? Já está previsto em lei, mas ainda não é um padrão em todo o Brasil. Mas a ideia é que a gente leve conceitos de cidadania, porque a criança, mais do que saber a diferença entre uma placa de proibido ou permitido estacionar, ela precisa entender que compartilhar espaço público, respeitar regras, que toda ação tem uma reação. Isso é cidadania que pode ser aplicada ao trânsito. Tem um segundo bloco, que é formação específica. Então ali a gente está falando de, principalmente, formação de condutores, as escolas de condução. E é um processo que precisa ser aprimorado. Ali a gente consegue despertar, por exemplo, além de habilidade e conhecimento, percepção de risco. Porque é isso que as pessoas precisam para além de saber controlar um veículo. E por último, a formação continuada. Então, campanhas como o Maio Amarelo, o Maio Amarillo, aqui no Uruguai, são importantes para manter o assunto em pauta e a atualização dos conceitos de segurança. Qual das 3 é mais complicada? Sempre a gente tem, nesse processo atual, a gente brinca que a gente está fazendo uma fábrica de pregos tortos. E você desentortar... A tradução seria uma fábrica de clavos torcidos. Isso. E para consertar esse prego torto é mais difícil. Sim, hay que golpear. Então, hoje, a nossa maior dificuldade são os adultos, aqueles que já estão habilitados e que, por uma ausência e uma deficiência de fiscalização, não têm essa percepção de risco e acabam adotando comportamentos inadequados e inseguros. Então, a ponta mais madura é mais difícil de ser modificada. Você pensa que vai mudar isso? Sim. Precisamos de políticas contínuas. É um enfrentamento de mudança de cultura. E toda mudança de cultura, ela precisa ser feita passo a passo, de forma contínua.
E a nossa grande dificuldade são as transições governamentais. A cada 4 anos você tem uma mudança de governo e muitas políticas públicas são abandonadas para darem lugar para novos projetos de novos políticos. E isso atrapalha a mudança de cultura. Então isso vai ser o que mais vai dar trabalho. Sim, sim. A organização política, ela gera uma mensagem ruim para a população, porque, um exemplo, a gente teve um presidente, agora antes do presidente Lula, o presidente Bolsonaro, que mandou desligar todos os radares, que são os controladores de velocidade, nas rodovias federais, porque ideologicamente ele era contra esses equipamentos. A população lá na ponta enxerga isso como uma mensagem de desafio ao sistema. Pode fazer o que quiser. Pode fazer o que quiser e acaba gerando uma descredibilização para todo o sistema de trânsito. Então a consequência é que as pessoas não acreditam nas leis de trânsito. Elas no máximo obedecem quando tem uma fiscalização mais rigorosa. Isso não muda comportamento. Tem visto o trânsito no Uruguai? Vi pouco. Me pareceu um trânsito organizado. Um exemplo disso é o respeito às travessias de pedestre. Eu me senti muito respeitado quando eu quis atravessar uma rua, coisa que a gente não vê muito frequentemente no Brasil. Então, eu não vi grandes desrespeitos, né, acontecendo aqui, principalmente aqui em Montevidéu. Né, as pessoas que estão andando de motocicleta estavam usando o casco, o capacete. Então, a minha primeira impressão é que o trânsito ele é um trânsito mais organizado. O que vão fazer com a UNACEF? Estamos trabalhando aqui uma cooperação técnica para promoção do movimento Maio Amarelo. Né? A gente começa a desenvolver já a campanha de 2026. Sim. E também criar um fluxo de informações para aprimoramento das questões relacionadas à habilitação. Existe uma intenção do Uruguai de implementar a pontuação, uma coisa que a gente já tem um histórico no Brasil. Então a ideia é a gente trocar essas informações para contribuir com o Uruguai nesse aprimoramento das suas ações de segurança. Y en este próximo tramo del último bloque de nuestro programa de hoy lo dejamos para algo que acaba de suceder. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas presentó una camioneta en los frentes del ministerio, allí en la plaza que está, en la Plaza Constitución, que está frente al Ministerio de Transporte, una camioneta que va a controlar el tránsito en nuestras rutas. Son varias, simplemente lo que se hizo allí fue presentar a una de ellas porque son todas iguales. Allí estuvimos, estaba la ministra de Transporte, estaban autoridades de Cucha, estaba también gente de la Dirección Nacional de Transporte, Felipe Martín, por ejemplo, de otras empresas de transporte del país, y en medio de toda esa gente, Felipe Martín dijo lo siguiente. Se trata de una unidad de 10 que vamos a poner en funcionamiento para ir de alguna forma recuperando el rol regulador que tiene el Ministerio de Transporte respecto de la carga de los pasajeros, apelando a la tecnología. En estos momentos se calculan, digamos, por decenas de miles los equipos que circulan en ruta y es necesario para mejorar todo lo que tiene que ver con las políticas que tienden a la profesionalización y que tienden a la formalidad, contar, digamos, con equipamientos que permitan en tiempo real bajar la información directamente de las cámaras que tiene en el techo, digamos, esta camioneta, que logra distinguir matrículas, logra distinguir tags y logra distinguir si en el futuro se aprobara matrícula digital, tanto de día como por sistemas infrarrojos en la noche, para llevar adelante el control de las condiciones en cómo se están desarrollando los movimientos de las cargas y de los pasajeros en las rutas. ¿Pero es como un radar? ¿Cómo funciona para explicarle a la gente? Bueno, es una computadora que lo que tiene es un dispositivo que detecta la información, la transmite en breves segundos a un servidor, toma la información de la matrícula y baja toda la información de la empresa y del vehículo y permite distinguir los que están en condiciones y los que de alguna manera están incumpliendo, al que se le puede naturalmente en el momento advertir o se puede mandar, digamos, una notificación. ¿Cuándo comienza a instrumentarse? Bueno, mañana va a haber una prueba piloto en el peaje de Solís, que es donde tenemos una de las oficinas, y posteriormente ya sale a trabajar, pero de manera disuasoria, o sea, no va a trabajar todavía en forma punitiva. Estamos equipando 9 camionetas más que se van a sumar y vamos a distribuir
en todo el territorio nacional a lo largo del año y las vamos a ir de alguna manera haciendo rotar según las zafras, según las actividades que se desarrollan, tanto de pasajeros o de carga. ¿De cuánto es la inversión? Bueno, la inversión está en el marco de una licitación que viene de hace muchos años atrás, de balanzas, y por lo tanto no le puedo decir la cifra exacta, pero es una cifra importante, digamos, para lo que es la inversión. ¿Cuántas personas trabajan dentro de estas camionetas? Bueno, pueden trabajar 3 porque es lo que habilita el móvil a llevar, no puede ir nadie, digamos, circulando. O sea, se detienen, colocan la camioneta, se identifican los lugares y se trabajan a través de esas 3 personas. ¿Y va a estar en diferentes lugares? ¿Va a ser móvil o va a estar en lugares fijos? Nunca va a estar en el mismo lugar, se establecen, van a estar rotando, probablemente algunas quizás hasta pernocten en lugares del interior del país. ¿Y qué va a fiscalizar? ¿Qué irregularidades? Bueno, va a fiscalizar en primer lugar que quienes estén circulando en ruta lo estén haciendo en forma reglamentaria. ¿Qué quiere decir en forma reglamentaria? Y bueno, y que estén de alguna forma con los certificados de actitud técnica, que tengan seguros, que tengan, digamos, también el permiso nacional de circulación y que estén al día, digamos, con sus obligaciones nacionales en lo que tiene que ver con la formalidad que es BPS y DGI. Es lo que ya hoy se controla, simplemente que esto se va a controlar, digamos, en forma masiva a través de estos mecanismos móviles. ¿Qué le querían decir en esta semana de la seguridad vial a la población civil? Mire, yo la vez pasada me pregunté algo y digo que tenemos que darle mucho más vida a la sensatez, darle un paso a la sensatez. Tenemos que tratar un poco de que en este tiempo, en donde todo lo que falta es tiempo, hay que aprovechar ese tiempo, digamos, para reflexionar y hacer las cosas mucho más razonadamente, para hacerlas bien y hacerlas mejor. Bien, amigos, hasta aquí nuestra entrega por esta semana. Los esperamos el próximo lunes a las 11 de la mañana a través de BTV. Muchísimas gracias por la atención que nos han dispensado en esta oportunidad y los esperamos el próximo lunes.